vamos a hablar con una de las periodistas, para mí, que más información tiene de buena calidad, porque hay de todo, hay que decirlo, tanto de fuentes libertarias como de fuentes del PRO. Eso lo convierte en un personaje muy interesante en este contexto, porque como yo les decía, digo, si hoy estamos todavía a esta hora, a minutos de que se termine de votar, poroteando para un lado o para el otro, teniendo en cuenta, digamos, lo minoritario que es el bloque legislativo puro de Milei, es porque el PRO se dio vuelta. Es porque el PRO, o mejor dicho, Macri, manda al PRO a votar junto con el oficialismo. Y lo que yo me estoy preguntando desde muy temprano es, Macri no hace nada gratis, chicos, nada. Bien por él. ¿Qué negoció? ¿Con qué lo compraron? ¿Qué le ofertaron? Una de las mejores notas que leí sobre este tema la escribió Brenda Strominger, que es periodista, politóloga, que escribe en Infobae y que además está acreditada en la Casa de Gobierno. ¿Cómo estás, Brenda? Nancy Pasos te saluda. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, un placer. Lo que decís. Bueno, yo digo la verdad, así que, mi verdad por lo menos, porque viste que ahora con este momento tan de verdad, de posverdad, vaya a saber dónde está la verdad. Brenda, vamos por partes. A ver, contame qué te dicen, porque fue bastante confuso lo de Macri. Primero salió la semana pasada con la defensa de la educación pública como bandera del propio PRO y termina diciendo que voten a favor del veto. ¿Qué onda, digamos? ¿Cómo pasó de un lado al otro? Bueno, varias cosas. Por un lado, lo más llamativo que fueron estas reuniones que tuvo con Santiago Caputo, que es la voz cantante de las negociaciones de Milei. Lo que Milei no negocia lo hace Caputo. Exacto. Tuvo dos conversaciones, una hace 3 semanas y otra la semana pasada, el jueves, donde empezaron a ponerse de acuerdo después de las discusiones que habían tenido por el intento de Macri de tener más decisiones en el gobierno y por otro lado del propio Caputo y por extensión de Milei de ponerle un freno, ¿no? Me parece que la otra vez que hablamos con vos también habíamos hablado un poco de esto. Exacto. Entonces, bueno, esas reuniones como para empezar por lo menos a ponerse en sintonía y empezar a hablar de nuevo entre ellos dos. Eso por un lado. Por otro lado, como vos decías, ni Macri, creo que nadie hace nada en la política, hace nada gratis, entonces la pregunta que yo me hacía era ¿qué es lo que le está ofreciendo el gobierno, qué es lo que le dio el gobierno a Macri para que no decida de romper la relación o por lo menos en este tema puntual? Y me decían que algunas cuestiones puntuales, deben haber otras también que todavía no se están saben, saliendo, ¿no? Claro. Pero claro, es muy a cuentagotas esto, pero lo que yo he podido averiguar es que por un lado le van a dar a el presidente de la bancada de PRO, a Ritondo, más un poder de decisión o un contacto con cierta frecuencia con la cúpula del gobierno, con Karina Milei y con Santiago Caputo, y por otro lado la posibilidad de que técnicos de la mesa técnica de la Fundación Pensar, exfuncionarios de Mauricio Macri, intervengan en el área de energía, en principio, que es un área que a Mauricio Macri le interesa y sobre la cual la palabra correcta avanzar. Sería le apetece. Y le apetece, exacto, porque hay organismos que le importan, no se sabe todavía si van a haber cargos o no, pero CAMESA, el ENRE, áreas del mundo energético que le importan a Macri y sobre las cuales podría llegar a tener cierto poder de decisión si es que el gobierno termina cumpliendo con esta promesa que por ahora está como medio en el aire, ¿no? Son conversaciones muy informales, pero en principio esa sería la promesa en esas. Ahora, Brenda, te hago una pregunta porque, digamos, vos, insisto, cuando uno, digamos, se relaciona con un tipo de fuentes, uno también, no digo que te mimetizás, pero podés entender mejor el pensamiento. Eso por lo menos es lo que me pasaba a mí cuando estaba, como vos, acreditada en Casa de Gobierno. O sea, yo podía explicar de determinada manera por dónde iba el cerebro, la cabeza de los funcionarios que tenían que tomar decisiones. Mi pregunta es la siguiente, que el PRO, digamos, ya está resignado a ser un tentáculo de Milei. Digamos, te digo por qué, porque en realidad hay algo que es básico y que es
Yo coincido con que el tema de la educación pública, y coincido con que además no hay manera de explicarlo desde el punto de vista técnico, el tema este del voto en contra de la ley de financiamiento universitario, básicamente porque en realidad no es una cuestión de guita, es una cuestión de poder, de bueno, yo mando y quiero mandar de esta manera, ¿no? Pero Sí. digo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo estás viendo? Porque yo algunos los veo entregados. No te quiero contar conversaciones privadas que tengo, pero pero te podés imaginar. Sí. Bueno, hay algunos que sí, que están como completamente convencidos de que hay que avanzar. Por ahí son los que están más del lado, los que son más afines a Patricia Bullrich y que tienen esa idea de nosotros perdimos la elección, ellos la ganaron y nosotros nos tenemos que plegar a lo que a ellos, ¿no? Serían Exacto, los tenemos que libertarios, acompañar. el gobierno, exacto, a lo que ellos digan. Nosotros aportamos como partido, pero de alguna manera nos transformamos en una especie de anexo, ¿no? Y nos fusionamos. Bueno, eso es lo que está haciendo, es la línea de Patricia Bullrich. Después hay otros que están como en una posición más de defender la identidad de PRO, y hay otros que están como en el medio, como que van oscilando entre estar como más en la posición de Mauricio Macri y que sería como más dura, entre comillas, y la posición de, bueno, entreguémonos, diríamos, en castellano. Si me dan un puesto en la lista de diputados, listo, ya estoy. Claro, por un cargo, por un puesto, porque eventualmente, exacto, me den algún lugar en las boletas del año que viene, etcétera. Así que para mí ahí está la división. El caso de Macri, esto que vos decías de que primero, digamos, planteaba una posición de defensa de la universidad pública y de la importancia que había tenido la educación para la gestión de Macri, y por otro lado terminar apoyando, en el medio, decía antes que estuvieron estas conversaciones. O sea, en el medio fue la reunión. Claro, estas conversaciones con Caputo, esta reunión con Caputo, que en realidad ya venía de antes. Eso, digamos, por el lado del toma y daca. Y por otro lado, Macri lo que tiene es una contradicción, porque si se pelea con el gobierno, es también no es solo una cuestión de que le dan algo y entonces él da. Él de alguna manera también está obligado a alinearse con el gobierno porque por su votante. Claro, frente a sus votantes, que esa es la gran carta que exhibe siempre el gobierno. Cuando el PRO se para de manos o muestra como que se va a parar de manos, pone algún tipo de reparo, algún acompañamiento al gobierno, lo primero que les dicen es: ustedes, muchachos, no tienen mucho margen para diferenciarse de nosotros. Y del otro lado, lo saben. Lo que pasa es que, ¿qué dicen? Esto es ahora, porque ahora el gobierno está, ahora un poco menos, ¿no? Pero el gobierno está en un muy buen momento en las encuestas, por lo menos los primeros 8 meses, ahora está bajando un poco, pero están muy bien y tienen la capacidad de echarnos eso en cara y decirnos: miren, se tienen que plegar a lo que nosotros hacemos. Pero después, cuando nos necesiten y ustedes no estén en tan buenas condiciones, nuestro precio va a ser más alto. Entonces, miren un poco para adelante, claro. Es lo que dicen en el PRO, miren un poco para adelante, porque no siempre van a estar en esta posición dominante, y en algún momento por ahí nos van a necesitar y nuestro precio va a ir subiendo. Eso es lo que están transmitiendo desde PRO. Sí, obvio. Para mí que en este momento todavía no está el gobierno en una posición de debilidad tal que tenga que pedirle a PRO que lo ayude a cambio de demasiado. Que en este momento todavía están en esa posición en la cual le pueden decir a PRO: ustedes no tienen mucho margen de acción aparte de apoyarnos. Exactamente. Y mientras tanto, alguna que otra cosita van cediendo para ir viendo de qué se trata. Me parece perfecto. Brenda, muchísimas gracias. Como siempre, muy clara. El amor es más fuerte. En el formato que prefieras. Escuchanos. Léenos.